Entonces, en esa Contraloría, doctor Torres, usted tiene mucho por hacer ahí. Y espero que con su conocimiento, su experiencia, su formación, espero que le vaya bien, para bien del país. Pero me parece que fue inoportuno cuando dijo que el personal es de lo mejor. Por quedar bien con la gente adentro, no me parece. Ahí hay muchas cosas que mover y que hacer una verdadera purga dentro. Incluso no solo purga, sino que también dar formación técnica. Porque si un auditor no entiende una materia, es un peligro ese informe de auditoría. Es un peligro ese informe de auditoría. Entonces, pero además, el auditor tiene que tener la valentía de señalar y decir aquí hay responsabilidad. Y también decir aquí no hay responsabilidad. O sea, tiene mucho para hacer. Y espero que su capacidad, veo su currículo y me parece que es un profesional de alto nivel. Pero tiene que apuntar bien. Cuidado, se deje convencer con gente dentro de la Contraloría que todo ha caminado bien. Que todo ha caminado bien. Hasta ahora esperamos el informe del caso Flopec por parte de la Contraloría. Porque recién en abril de este año dijeron que conformaban una comisión para ver si las recomendaciones realizadas en el informe de auditoría del 2021 se han cumplido. O sea, esa es la Contraloría. El retraso de 2 años para ver si lo que recomendaron se ha cumplido. Pero cuando él dice que hay personal sumamente competente, yo no lo creo. Es un personal que en un caso dice una cosa, en otro caso dice otra. Entonces, la Contraloría le debe mucho al Ecuador. Así es que ha sido colocado en primer lugar el doctor Torres Maldonado. He escuchado sus intervenciones, interesantes cosas que plantea. Hay una que no me calza. No me calza, y se lo digo con todo respeto al doctor Torres Maldonado. Él dice que prácticamente todo el personal de la Contraloría es confiable y es de primera. No es cierto, porque si no, no tuviéramos todo este pasado de la Contraloría General del Estado, que ha confundido su papel, que no ha visto lo que debía haber, que ha visto lo que no debía haber, y etc. cosas. Entonces tenemos una Contraloría que le debe muchísimo al Ecuador, precisamente por el componente de la gente. Entonces sí le invito de la manera más cordial al doctor Torres Maldonado que piense lo que le estoy diciendo. Ahí no hay de lo mejor en la Contraloría. Y una de las cosas que tiene que cambiar, que debería cambiar, mejor dicho, es la siguiente. Realizan informes de auditoría y cuando tienen indicios de responsabilidad penal, mandan a la dirección de patrocinio de la Contraloría para que diga si procede o no. Entonces, ahí se desvanece todo. ¿De qué sirvió todo el análisis que hicieron los grupos de auditoría gubernamental para llegar a ese tipo de conclusiones y cuando llegan a la dirección de patrocinio se tira al trasto de la basura todo? Y esto ha sucedido N veces y el doctor Torres Maldonado estoy seguro que conoce. Entonces, esa es una forma de burlarse de las comisiones, de las auditorías que se realizan. Porque de esa manera pasa lo que quieren que pase y no pasa lo que no quieren que pase. De tal manera que hay una tarea muy grande por hacer ahí. Tecnificar a la gente, porque la gente no conoce numerosas materias. No conoce. Y si ya le dieron la facultad de auditar gestión, que es la facultad que tiene la Contraloría después de las reformas que se hicieron en la Constitución, que le devolvieron esa facultad, entonces necesitan gente especializada porque se han hecho barbaridades. Hay que ver el fondo de las cosas y no solamente la forma de las cosas. Voy a poner un ejemplo, señor Contralor General electo. Respecto de la refinería El Aromo, para poner un ejemplo, y también respecto a la refinería El Pacífico, se contrató una auditoría internacional para que pueda realizar esa auditoría. En esto participó en la contratación, participó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de Naciones Unidas no hizo la auditoría, pero participó en la selección de los auditores. Y esto lo contrató Petroecuador.
salió el informe de la Contraloría, el informe de las auditorías. ¿Qué ha hecho la Contraloría, por ejemplo, para decir, a ver, aquí hay un informe que le costó millones de dólares al Ecuador? Aquí hay un informe. Vamos a ver si esto se ha cumplido. Porque si no se ha cumplido, entonces esa plata tienen que devolverla. Y adicionalmente responder por qué no se ha cumplido. Y dar razones por qué no se ha cumplido. Porque no dice el informe de auditoría que hay que dejar votado, por ejemplo, la refinería El Aromo. Y en el caso de la refinería Esmeraldas, es muy puntual en las cosas que se debían haber hecho, que no las hicieron a tiempo. Voy a poner un ejemplo. Se incendió el turbogenerador de la refinería del Pacífico y provocó daños por centenares de millones de dólares, que la Contraloría no ha visto eso. Entonces, ¿dónde estuvo el personal de la Contraloría para que no vea eso? Y de esas podemos quedarnos aquí el tiempo que usted quiera, Jairo. Por lo tanto, sí tiene personal que no responde a los intereses del país, que no responde a hacer una auditoría debidamente realizada y que además en determinado momento ve problemas, pero en otro momento los mismos casos ya no tienen problemas. Voy a poner un ejemplo. Siempre los ejemplos sirven porque yo no hablo de memoria. Por ejemplo, que Petrochina fueron contratos mal realizados y perjudiciales para el Estado. Pero los gobiernos de Moreno y de Lazo siguieron contratando con Petrochina prácticamente bajo las mismas condiciones. ¿Qué pasó? O sea, en un caso sí no vale contratar con Petrochina, en otros casos sí vale contratar con Petrochina. El caso Sino Hidro, que nunca pusieron los dedos sobre la llaga sobre ese tema, porque privilegiaron mantener unas buenas relaciones diplomáticas y comerciales con China, cuando China se burló del Ecuador entregándonos esa hidroeléctrica, en la forma como la entregó. O sea, tiene mucho para hacer. Y espero que su capacidad, veo su currículo y me parece que es un profesional de alto nivel. Pero tiene que apuntar bien. Cuidado, se deje convencer con gente dentro de la Contraloría que todo ha caminado bien. Que todo ha caminado bien. Hasta ahora esperamos el informe del caso Flopec por parte de la Contraloría. Porque recién en abril de este año dijeron que conformaban una comisión para ver si las recomendaciones realizadas en el informe de auditoría del 2021 se han cumplido. O sea, esa es la Contraloría. El retraso de 2 años para ver si lo que recomendaron se ha cumplido. Y esto fue motivo del juicio político, por ese caso, al presidente Lazo. Y en abril dijeron que van a conformar recién una comisión. Eso lo dijo Río Frío. ¿Y qué pasó con eso hasta la fecha? Y de esas, lo que ustedes quieran, que se ha ido peloteando, quedando, que no se toman decisiones, que no se entienden los temas, que la Contraloría tiene que meterse en los temas. Voy a poner un ejemplo. La ley de hidrocarburos dice que los contratos de transporte por oleoductos caducan y que inmediatamente las instalaciones revertirán al Estado. Eso lo dice la ley de hidrocarburos. Y dice también el contrato con OCP Limitada. Y también lo dice el decreto con el cual se autorizó a OCP Limitada a construir el oleoducto. Y este gobierno está intentando renovar ese contrato, un contrato que ya fue amortizado hace 5 años. Y que tiene que revertir al Estado porque el Estado es competente para manejar eso. Y que ya no le sigan cobrando al Estado y a otras compañías, que no le sigan cobrando por ese transporte, sino que le paguen al mismo Petroecuador, porque ya el oleoducto debe revertir al Estado. Entonces yo pensaría que se necesita una intervención de la Contraloría a tiempo para decir al gobierno, cuidado. O sea, si él dice que quieren hacer más o menos auditoría concurrente, ahí tiene un tema. Y de esos tiene montonera de cosas que puede hacer. Pero cuando él dice que hay personal sumamente competente, yo no lo creo. Es un personal que en un caso dice una cosa, en otro caso dice otra. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso Sacha, que dijeron que la curva base de producción no se puede mover. No, se puede mover en el caso Sacha. Claro, estaba de por medio un contrato con PDVSA de México, PDVSA de Venezuela. Pero que los otros contratos no se pueden mover, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué esa dicotomía? Aquí sí, aquí no. Entonces, la Contraloría le debe mucho al Ecuador. La Contraloría no ha sido un organismo eficiente. Y podemos quedarnos la noche hablando de la Contraloría. Entonces, cuidado con entrar
que porque tiene compañeros ahí decir aquí está todo bien. Allí no está todo bien. Allí no está todo bien. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Voy a decir lo último sobre la Contraloría. Cuando en el tema de un contrato se cometen cierto tipo de errores sin intención, los funcionarios pueden y están obligados a responder por los daños económicos que se ha causado con ese contrato. Pero si ese error es doloso, porque no es lo mismo una acción culposa que una acción dolosa, entonces si es doloso, tiene que ir inmediatamente a la fiscalía para que se determine la responsabilidad penal y la indemnización correspondiente. Pero la Contraloría se dé lujo, en muchos casos, de sacar responsabilidad culposa y responsabilidad penal. Decídanse, o es culposa o es penal, pues. Porque no puede haber lo uno y lo otro. O es culpa o es dolo. Entonces, en esa Contraloría, doctor Torres, usted tiene mucho por hacer ahí. Y espero que con su conocimiento, su experiencia, su formación, espero que le vaya bien, para bien del país. Pero me parece que fue inoportuno cuando dijo que el personal es de lo mejor. Por quedar bien con la gente de adentro, no me parece. Ahí hay muchas cosas que mover y que hacer una verdadera purga dentro. Incluso no solo purga, sino que también dar formación técnica. Porque si un auditor no entiende una materia, es un peligro ese informe de auditoría. Es un peligro ese informe de auditoría. Entonces, pero además, el auditor tiene que tener la valentía de señalar y decir aquí hay responsabilidad. Y también decir aquí no hay responsabilidad. No solamente aquí hay. Porque a veces el auditor se mete en la cabeza de que tiene que encontrar responsabilidades y no necesariamente tiene que encontrarlas. Y también entender el leitmotiv de muchas de estas cosas. Voy a poner un ejemplo. Cuando el gobierno se quedó sin un centavo y no tenía con qué pagar a los contratistas, la solución del problema fue invéntate cualquier cosa para decir que los contratistas no cumplieron para no pagarles. Eso es terrible. Eso es terrible. Y los auditores de la Contraloría se prestaron para ello. Se prestaron, persiguieron a más de una persona sin ningún tipo de fundamentación. Cambiaron los administradores de los contratos para que no le puedan reclamar a quien ya aprobó las planillas y una cantidad de cosas y pusieron gente nueva y de la noche a la mañana no es que no se ha cumplido. Y la Contraloría cayó en esa tesis, que era una tesis, no era lógica ni técnica, era una tesis fundamentalmente armada para no pagar porque no tenían dinero. Entonces inventaron que habían problemas sencillamente porque no tenían dinero. Entonces, en la Contraloría hay mucho por hacer, doctor Torres. Y si usted es un hombre de la Contraloría, entiendo que sabrá dónde poner el dedo y dónde mejorar las cosas. Yo le auguro lo mejor a usted. Viene de una familia que jamás ha dado problemas en nada. Una familia que incluso su padre ocupó funciones directivas muy altas. Fue presidente del Consejo de la Judicatura a nivel nacional, una persona muy competente. Es decir, yo le auguro lo mejor, pero entre con un criterio mucho más preciso sobre lo que tiene que hacer. Porque ahí hay que hacer mucho en la Contraloría y no pensar que todo está bien ahí dentro.